Pegadita a la bobina de grabación ya. Shalom a todos. Nuevamente estamos transmitiendo desde el Ben Midrash Rabbi Moshe Ben Maimón, aquí en la ciudad de Medellín, la República de Colombia, para los que no conocen, en fin. Pero en este tiempo vamos a estudiar algo que me parece bien interesante y es conservar esa luz, esa bendición que obtuvimos en Hanukkah, ¿sí? Cada año tenemos Hanukkah, los niños lo relacionan con regalos y simplemente lo toman las personas como, ay, qué lindo, vamos a encender la Hanukkah, ¿sí? Y nos van a dar el detallito, pero Hanukkah va más allá, ¿sí? O sea, cuando estamos hablando de la fiesta de Hanukkah, que hace poco finalizó, tiene que ver con la dedicación, con el rescate de la identidad judía, que el pueblo de Israel no desapareciera. Es de hecho una victoria en contra de la asimilación. Y no es casualidad que Hanukkah siempre se está, digamos, los tiempos de Hanukkah están llegando, es cuando, digamos, la cristiandad tiene su fiesta, ¿sí? Entonces Hashem nos está dando un mensaje muy claro, es que conservemos esa luz. Entonces he titulado la clase de hoy, cómo tener, o sea, cómo ser luz en medio de un mundo tan caótico, ¿sí? Y tan material. De hecho, a veces se constituyen un reto. ¿Por qué? Porque hay personas que están en proceso de conversión, son los únicos de su casa, ¿sí? Y la familia tiene otras creencias, tiene otras ideas. A veces pareciera como que la familia, eh, como que le dijera yo, no como que discriminar, sino como que ya no es esa prioridad de que esté muy, o sea, que tengamos una buena relación, aquella persona que está conociendo la unicidad de Hashem, la espiritualidad, o los que se quieren convertir, sino que de hecho el que está estudiando se siente como excluido. Mi mamá cambió, mi papá, mis hermanitos, mi familia entera, yo soy como el único solo de la casa, en fin. Y a veces no es fácil. ¿Por qué? Porque la persona se siente como el niño diferente de la película, es como si fuera un extraterrestre, sí, como que fuéramos un reptiliano, y es la verdad. Y sí, podemos decir que somos como de decir personas diferentes totalmente. Ahora, ese mismo reto cultural que estamos viviendo, a Israel lo pasó muchas veces, ¿sí? Por ejemplo, digamos, los Jajamín tuvieron confrontaciones, que dice el Talmud, que lo dice la Torah oral, donde ellos se enfrentaban a, por ejemplo, los griegos, ¿sí? O a los emperadores romanos. Y siempre estaban como buscándole la caída a los judíos. Bueno, vamos a ver, vamos a cuestionar, vamos a ver si de alguna manera, nosotros decimos criollamente acá, yo corcho a esta persona en lo que le voy a preguntar. Y si, por ejemplo, digamos, contestaban de una manera que no era, eso implicaba de pronto hasta la muerte, un decreto para el pueblo de Israel, o sea, eran cosas muy fuertes. Y ahí en Hanukkah vamos a ver varias cosas que pasan físicamente, y es la provisión de la Torá, la anulación de las fiestas, todo lo que tiene que ver con identidad judía, como el general, en ese caso el general griego, tomaba las doncellas de Israel, y antes de que se casaran, las calot estaban comprometidas y tenían que tener una noche de pasión con el griego para acabar así la descendencia judía, que se acabara la identidad, que hubiera asimilación. Pero Am Israel siempre ha sido un pueblo estratega en que estudian Torah a través de los Sevigón, ¿sí? Entonces de ahí vamos a ver una enseñanza bien bonita, es que cada noche que pasó estuvimos encendiendo una candelita, ¿sí? Fue entorno familiar, de mucha amistad, camaradería, muy bonito, la alegría. Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo
con esa luz que cada día tú encendiste. O sea, esa luz ahora se está opacando o la estás dejando más brillar. ¿En qué sentido? Si te comparas o si comparas, digamos, la Hanukkah, que realmente podríamos decir que es la menorá, ¿sí? En el templo de Jerusalén, aquella época de los asmoneos que ellos rescataron, si usted ve, por ejemplo, lo que te presenta en esta época, que es luz, color, todo es bonito, las familias están unidas en torno a X cosas. Todas sabemos que es que el arbolito y todo eso. Pero a veces parece que la gente se le olvida la connotación de lo que es la Navidad, ¿sí? Entonces, parece ser como de que olvidamos esa luz de Hanukkah, esa luz, esa bendición, esa alegría que recibimos en ese tiempo de Hanukkah y dejamos opacar esa luz. Entonces, el milagro de ese aceite que debe permanecer, no solamente que dura un solo día, sino 8 días, el mensaje de esa gente está diciendo, no es 8 días de Hanukkah que debe durar ese aceite. Ese aceite, esa luz, esa Torah, tiene que durar durante todo el año. Es más, y tiene que tener más fuerza divina, más luz en esta época, porque tienes el mismo reto, tienes la misma prueba a la cual te estás enfrentando, o que se enfrentó nuestro pueblo, o podemos decir que es el mismo reto donde tienes que ser un asmonaín, o sea, tienes que ser en tu vida una persona, ¿sí?, que tiene que defender a capa y espada los valores de la Torah, ¿sí? Hay algo que dice Mishle, compra la verdad y no la vendas, ¿sí? Por ejemplo, Esaf vendió su primogenitura. Si lo vemos de un lado físico, era la herencia del papá, pero si lo vemos desde el lado espiritual, él vendió el mundo venidero. ¿Por qué? Por una comida, ¿sí? Por satisfacer un placer momentáneo. Hashem nos sirve todos los días la Torah en el shulchan, en la mesa, y te dice, esta te da placer venidero, ¿sí? Un placer placentero. Esa es la que te va a introducir al mundo venidero. Cómprala, esfuérzate, estúdiala, consérvala y aplícala para que entres al mundo venidero. Ahora, ¿cómo ser luz en medio de un mundo que hace lo contrario a lo que nosotros, digamos, hacemos, ¿sí? Y donde, por ejemplo, los niños son muy atraídos que por las luces, que por el gordo rojo, por el anciano por allá vestido de rojo y todo eso. Pero de ahí nosotros tenemos que entrar en un punto bien importante y es valorar lo que tenemos. Si usted valora y se siente orgullosa de la identidad que tiene, ya sea como noágida o como judía, usted le da el valor a las cosas, ¿sí? Es como cuando a usted le cuesta algo y usted se esforzó y usted ahorró y usted dice, yo me quiero comprar una casa, ¿sí o no? Y usted se la visualiza y usted dice, ay, qué rico yo tener mi casa. Y eso no va a caer del cielo, sino que requiere esfuerzo. Entonces usted abre una cuenta, usted mira a ver quién le va a prestar, y usted tiene sus ahorritos, cuando menos piensa se consiguió su casa nueva, su casa propia, y usted cuando la vaya a estrenar, ¿qué va a sentir? Más alegría, porque le costó. Pero si alguien le dice, mira, Chulami, te voy a regalar esta casa, usted momentáneamente dice, ay, rico, y haces fiesta, alegría, ¿sí o no? Pero después, como no te costó, no le das el mismo valor, ¿sí?, a algo que te regalan, ¿sí? Hashem quiere que nosotros recibamos la Torah con esfuerzo. Hay personas que les toca más difícil. Por ejemplo, hay unos que han hecho su esfuerzo. Está el caso de Shulamí, está el caso, por ejemplo, de Adasa, está el caso de Margarita, que ahorita estaba en un trancón, ¿sí o no? Se vino desde por allá donde vive a estar aquí en la clase presencial. Esos esfuerzos que se están haciendo, Hashem los valora. Y esa Torah, de alguna manera, llega más al alma, porque la persona se apropia de las cosas. Entonces, de ahí, cuán importante es la apreciación. O sea, la apreciación que tenemos.
¿Qué fue lo que dio la victoria al pueblo de Israel para que se diera todo ese desarrollo de acontecimientos y por fin rescatar el templo sagrado? Vamos a hacer una especie de analogía o de metáfora con lo que estamos hablando acerca de lo que es el templo, el Beit HaMikdash. El Beit HaMikdash era todo el centro religioso de Jerusalén, ¿sí? Era lo que le daba fuerza e identidad al pueblo de Israel. Cuando alguien preguntaba, ¿dónde está el Dios de Israel?, inmediatamente búscalo en Jerusalén, en las fiestas de peregrinación, ¿sí? Que las llamamos Shalosh Regalim. ¿Cuáles son Pesach, Shavuot y Sukkot? Iba gente de todas partes de las provincias de Jerusalén, gente que viajaba día y noche, semanas para llegar a Jerusalén a las fiestas. Ok, eso es lo que hacía al pueblo de Israel sentirse orgulloso de que la presencia divina está en Jerusalén, en el templo. Ahora, no tenemos Beit HaMikdash. Todos sabemos que fue debido a las transgresiones y tenemos Tisha B'Av. La pregunta es, nosotros tenemos también un templo y en el templo del Beit HaMikdash, en el templo de Jerusalén, Aarón HaKohen encendía las menorot y tenía unas ventanas donde toda esa luz se proyectara hacia toda la ciudad. Y no podría, o sea, constantemente Aarón HaKohen tenía que estar pendiente de que, digamos, el aceite no faltara, que hubiera ese ner tamid, esa luz en la mañana y en la tarde. Lo dice la Torá. Eso es de una manera metafórica para decirnos que nosotros no debe faltar la luz de la Torá. O sea, ¿qué es lo que va a encender esa menorá que somos nosotros? Nosotros somos también un templo, la misma Torá. Si uno, digamos, inyecta Torá en la vida, eso le va a producir a uno alegría. Puede estar usted con bajones emocionales, pero usted, si obliga a sí mismo a estudiar Torá, la Torá es como que te revitaliza, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos seres humanos, tenemos subidas y bajadas. Y como yo lo he dicho, y más cuando se llega el ciclo o ese día 28, ¿cierto? Pero Hashem nos está diciendo, yo no quiero simplemente que tengas a Hanukkah 8 días, sino que esa luz que usted estuvo encendiendo cada día, así como el milagro duró 8 días, no va a durar 8 días, tiene que ser permanente. El mensaje que nos está dando Hanukkah es que seamos luz en medio de la oscuridad. Am Israel pasó muchas veces como los niños diferentes de la película. De hecho, cuando estamos hablando de la bendición que Jacob le hace a sus hijos, dice que Yehudá es como un cachorro de león que se sienta solo, ¿sí o no? Entonces, hay muchos Israel en el mundo, hay un solo Israel, ¿sí o no? Una sola nación, un solo pueblo. Lo mismo es para nosotros. Hashem es Echad. Am Israel es el único en la tierra. De hecho, decimos en el Sidur, no hay otra nación como Israel en la tierra. Y por eso en el rezo, hacemos la liturgia de la Hazara, ¿sí? Donde decimos que Hashem es Kadosh, que es Kadosh, y que Am Israel, y también decimos el Kadish y todo eso. Am Israel tiene la misión de santificar el nombre de Hashem, de hacer Kiddush. Ahora, ¿cómo hacemos Kiddush Hashem? Porque esa es la pregunta, ¿sí? Entonces, los Jajamim nos han enseñado que, por ejemplo, el caso de Abraham Avinu. Abraham Avinu era el diferente de la familia, ¿sí? A lo mejor, digamos, el papá de Abraham al principio diría, se enloqueció, lo perdimos, le lavaron el cerebro, mejor dicho, lo desconozco, renunció a todas las tradiciones de la familia, pero aún así, en todo ese tiempo que a Abraham le tocó estudiar y llegar a un momento que llegó su tiempo de tomar una decisión radical,
de dejar Ur de los caldeos, que no es solamente dejar las tradiciones de su papá, no, y defender los principios espirituales que él adquirió con la Torá, sino que es un lech lejá. Todos tenemos que hacer un lech lejá. ¿Es el lech lejá a qué se refiere? En nuestras midot. Hay cosas en nuestra alma que se detonan. Ejemplo, es como cuando un niño, usted empieza y mira, ve, le está dando fiebre, le está subiendo la temperatura. Nuestra alma tiene como un termómetro, ¿sí o no? Como un termómetro, como que usted empieza a manifestar actitudes que no son buenas, actitudes que son negativas, actitudes que son anti-Torá, y usted dice, cuando usted está metida, digamos ahí, ¿sí? Y usted no tiene Torá, la luz no la está iluminando, usted piensa que actúa bien, pero cuando llega la Torá y es un espejo que la está confrontando y le está diciendo, mira cómo estás actuando, usted dice, no, tengo que cambiar, o sea, no puedo seguir así, en esto estoy fallando, me estoy desviando del camino de la Torá. Entonces, otro punto bien importante, hablamos acerca de la apreciación, el segundo que es, no podemos dejar el estudio de la Torá. Así tengamos las circunstancias que nos duelan, que nos estén pasando, ¿sí? Cualquier prueba difícil, cualquier dificultad, no podemos dejar la Torá. Lo aprendemos en Hanukkah, ¿cómo? Con los Sebimonim, ¿sí? Los niños estudiaban Torá. Venían el general griego, venían los soldados, vamos a estudiar, ay, ya se fueron, vamos a estudiar Torá. Aún en momentos difíciles, no dejaron la Torá. Hay gente que toma, como decir, unas vacaciones en esta época. ¿Sí? Ya terminó Hanukkah, ya no tenemos fiestas, hasta Purim. Entonces en Purim se disfraza nuevamente de judíos. En Purim se disfraza nuevamente, ay, sí, la fiesta del judaísmo. Pero en esta época celebran Navidad. Inclusive tienen la menorá, la Hanukkah, y tienen su árbol de Navidad. Eso es una cosa de locos. O sea, no puede haber luz y oscuridad a la vez. O sea, no podemos tener, como dice en el Abdalá, lo que es lo profano y lo santo. Tenemos que hacer una diferencia. A Kadosh Baruj Hu no le gusta eso. Hashem quiere que seamos radicales, ¿sí? Cuando usted toma una decisión de seguir la unicidad de Hashem, de tomar los valores de la Torá, o de usted dijo, ya está la vida que yo sigo, cáigase el mundo, usted tiene que seguir adelante, ¿sí? Además, usted no está solo ni sola. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno ve cómo Hashem tuvo una supervisión divina, por ejemplo, con el caso de Abraham. Le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, pero no lo dejó solo, váyase donde usted crea. No, o sea, Hashem fue dándole, digamos, ese acompañamiento y le fue mostrando, te voy a llevar a una tierra, ese lugar sí, ese lugar no, aquí te voy a bendecir. O sea, uno ve que Abraham en todo ese transcurso, en ese proceso espiritual, dice que Abraham siempre hacía una ofrenda. ¿A qué se refiere ofrenda? Hacía tefilá. Todo lo que hacía Abraham en su vida era tefilá. Si se mudaba, hacía tefilá. Si usted mira en la Torá, dice que levantaba un altar. ¿Sí o no? O sea, es decir, que Abraham se había quitado el chip de que ya no era un Ur de Caldea, ¿sí o no? Sino que era un hombre diferente. Y aquí la noticia es que era él solito con su esposa, porque hijos no había, ¿sí o no? Pero ¿qué hizo que Abraham fuera tan bendecido? Porque él tomó una decisión radical, no era un ignorante, era un hombre estudioso, ¿sí? Era una persona realmente que confiaba en Hashem, y él simplemente obedeció, y donde él iba, él era luz. Fue tanto las confrontaciones que tuvo Abraham que Nimrod lo quería quemar vivo, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿alguno de su familia o a usted le ha llegado a pasar que lo quieren quemar vivo? No, o sea, no, tal vez Shalom, ¿cierto? Que porque usted se volvió, que nada, ¿cierto? Pero hay gente que se siente, digamos, espiritualmente rechazada,
digamos, perseguida, te enloqueciste, te lavaron el cerebro, cuántas veces va a cambiar de religión, en fin. En fin, muchas cosas, pero aquí estamos hablando que en Rinro lo quería quemar vivo Abraham, ¿sí? Y aún así, como Abraham, su emuná en Hashem era tan pura, él continuó. Y Hashem lo salvó de las manos de Nimrod. Entonces, ¿qué significa? Que Abraham donde iba, él no cambiaba, no negociaba sus valores por nada. ¿Sí? O sea, en esa época él tenía hasta quizás podríamos decir que eran épocas más difíciles. ¿Por qué? Porque la idolatría era una idolatría demasiado fuerte. Era una idolatría donde había una combinación de tanto paganismo, de brujería, de inmoralidad. Y Abraham, aunque era el único con su esposa, él dijo, yo sigo adelante, yo le creo a Hashem, y Hashem es mi fortaleza, y por eso Abraham en todo lo que hacía, siempre hacía la voluntad divina. Eso mismo lo heredó su hijo Isaac. O sea, fue la copia fiel de Abraham en continuar el legado. Jacob vino, por ejemplo, tenemos el caso del hijo de Isaac en Jacob, ¿sí? Por ejemplo, Esaf era parrandero, iba a las fiestas navideñas, todo materialista, nada de espiritualidad, qué pereza estudiar Torah, ¿sí? Y Jacob, ¿qué hacía? Era un hombre sereno, era un hombre tranquilo, era un hombre que solamente buscaba Torah. Dice que estuvo en la yeshiva de Sheniever como 14 años, estuvo en la casa de Labán, que era idólatra y brujo, ¿sí? Y aún así, Jacob no dejó opacar esa luz de la Torah, ¿sí? Tuvo retos y dificultades, le cambiaron la esposa, tiene, por ejemplo, el caso de Labán que lo persigue también, tiene a Saf que lo quiere matar. O sea, la vida de Jacob no fue fácil. Otra cosa, la pelea entre las dos, en esa situación de dos mujeres, como el caso de Rachel y Lea, ¿sí o no? Que eran hermanas. O sea, si uno ve el interior de la vida de los patriarcas, tenían sus situaciones también familiares. Pero de ahí, lo que aprendemos de esto es que ellos obtuvieron luz. Y esa luz que ellos obtuvieron con el estudio de la Torah, ¿sí? Aunque estuvieran solos, siempre esos valores no los cambiaron por nada. Y Hashem siempre les ayudó a ellos. Es lo mismo que pasa en Hanukkah, ¿sí? Tenemos este grupo de asmoneos que dicen, nosotros no vamos a cambiar nuestras costumbres simplemente porque tenemos que parecernos a las demás personas, ¿sí? No, nosotros tenemos nuestra identidad propia y la vamos a defender. Hashem nos dio nuestras fiestas, tenemos el templo de Jerusalén, le vamos a dar un valor, tenemos nuestro Dios que es verdadero, y aún así vemos como Hashem, en medio de ese milagro de lo que sucede con Hanukkah, logran rescatar el templo de Jerusalén, si el Beit Hamikdash. Por eso la fiesta de Hanukkah se llama dedicación, porque nuevamente vuelven a restaurar todo. Entonces, de ahí es una victoria que cada vez que encendemos esa luz de Hanukkah cada día, estamos diciendo, ¿sí? La luz de afuera quiere que nosotros seamos opacados, pero cuando encendemos cada luz es una esperanza de que esa alma vibra, de que tenemos esa luz de la Torah, que tenemos que sentirnos felices de lo que Hashem nos ha dado. ¿Cuántas personas en el mundo tienen, digamos, sus tradiciones, pero se mantienen preocupados, tristes, angustiados, depresivos, y no tienen esa esperanza que usted tiene, de decir, estoy triste, voy a hablar con Hashem, sé cómo voy a llegar a la Torah, sé inclusive cómo buscar, así sea un video de YouTube del nombre de tal rabino? Hay gente que no tiene ni idea de eso. Hay gente que hoy en la mañana se despertó y lo único que quiso morirse, ¿sí? E hicieron intentos de suicidio. Pero nosotros tenemos que sentir felices y privilegiados de Akadosh Baruj Hu,
así como llamó una vez a Abraham y le dijo, haz lech lecha, aquí estoy yo soy el Dios verdadero. Asimismo, nosotros tenemos que tener esa fortaleza, que así la familia no entienda, algunas personas no comprendan procesos, en fin, entender que nosotros estamos en la Emet, que de aquí ya no hay más, que Hashem es verdad. Y como dice Misle, compra la verdad y no la vendas. Es decir, dale valor a lo que tienes, valóralo. Enseñarle a los hijos que Hanukkah no es recibir el regalo, sino que Hanukkah nos está diciendo que tenemos que ser luz donde estemos. Que si el niño o la niña está en el colegio y los amiguitos celebran otra cosa, ese niño judío tiene que sentirse feliz de decir, yo soy judío, amén, yo soy judía, o sea, porque tenemos esa luz, pero también depende de nosotros el sentirnos orgullosos, porque si una persona llega, digamos, a su trabajo y también no habla con firmeza, ¿qué va a pasar? ¿Sí? O está entre sí y no va a tener esa propiedad o darle ese valor a la identidad, entonces no va a conseguir los permisos de trabajo. Pero cuando usted entra firme y dice, no, es que yo soy judío, yo soy judía, yo celebro esto, yo hago esto, y la persona ve que tienes luz, que tienes alegría, ¿qué va a decir? Sí, o sea, realmente esa persona es diferente, le voy a dar los permisos, pero tenemos que confiar, o sea, estar firmes en nuestras convicciones. Ese es el mensaje que queda después de Hanukkah. ¿Cuál es la menorá que usted está encendiendo? O sea, ¿usted sí está encendiendo su propia menorá o simplemente pasó todo el alboroto, la bulla, la alegría de Hanukkah, las fotos, pero usted en ese momento en su vida, usted tiene oscuridad? ¿Sí? Tenemos que hacer que ese milagro se perpetúe en nuestra alma, que la luz de Hanukkah continúe, ¿sí? Si tenemos Torah, lo tenemos todo, que Hashem es nuestra fortaleza, ¿sí? Saber cómo vamos a hablarle, por ejemplo, a las personas de nuestra familia que no entienden, no saben, no tienen ningún conocimiento de Torah. No podemos, digamos, faltarles al respeto al papá y la mamá, pero sí que la persona entre con firmeza, ¿sí? Mamá, papá, usted tiene esa creencia, yo se la respeto, así como yo te respeto, yo espero que me respetes a mí, ¿sí? Hashem nos hizo a todos independientes. La espiritualidad no es colectiva. Hay gente que tiene esa idea de decir, es que toda mi familia tiene que ser judía. Muy rico pues que toda la familia te acompañara, muy bueno, pero hay casos donde hay familias que persiguen, ¿sí? Que manipulan, que la persona no estudie Torah o la hacen a un lado, pero tenemos que ser como Abraham Avinu, ¿sí? Abraham Avinu hizo lech lecha y se quedó solito, no tenía ni siquiera descendencia, ¿sí? Abraham Avinu, luego vamos a ver cómo tuvo ese acompañamiento, esa bendición de Hashem, de una sola pareja, se originó un pueblo completo, un pueblo que ahora persiste, un pueblo que todavía no se opaca esa luz, que así sea que en la ventanita se ve la Hanukkah pequeñita, sencilla, ¿sí? Y que se quiere como opacar con las luces de colores allá afuera, pero que todo es sheker. Vamos a ver esto, es mentira. Este es el mes que no dura. Entonces se pone a hacer como digamos, a revisar qué hace que estábamos en Hanukkah, qué hace que empezamos 1 de diciembre, ahora estamos en qué? Estamos a 9. ¿Qué nos está enseñando eso? ¿Sí? Que las cosas realmente, o sea, el mundo material cambia, que no es permanente, pero usted, por ejemplo, entra a un Shabbat, usted dice, no quiero que termine un Shabbat. ¿Por qué? Porque es sabor a eternidad, ¿sí o no? Shabbat es la 60ª parte de lo que es el mundo venidero, ¿sí? O sea, usted entra, como decir, a otra dimensión.
Pero usted ve que los días van pasando, pero cuando usted, por ejemplo, entra a una fiesta o estudia la Torá, usted dice, uy, qué rico, yo no quiero que esto termine. Usted siente un placer, usted siente una alegría, usted siente fuerza, ¿sí? Pero vamos a ver esto. Por ejemplo, viene esas dos fechas que la gente tiene un alboroto y ahí viste a la familia y rompen cosas, hay gente que hasta tiene peleas familiares, ahí resultan muertos, un montón de cosas, borrachos y la supuesta, digamos, unión familiar. Pero ya pasó, pero la Torá es la que permanece. Y eso es lo que tenemos que hacer, valorar lo que tengamos y hacer todo el esfuerzo posible para que esa luz, ¿sí?, que obtuvimos en Hanukkah no se apague. Ahora, ¿cómo la vamos a continuar, digamos, aplicándole así aceite? Es mediante el estudio de la Torá. Entre más usted estudia Torá, es como que usted va a tener la gasolina. Pero si usted no estudia Torá, usted se desconecta y todo le va a parecer que es muy normal, que usted tiene que hacer lo que hace la gente de afuera, ¿sí? Para usted no verse como el diferente, como el niño diferente de la película, ¿sí? Entonces hay que entender algo y es que la Torá nos está diciendo nosotros no podemos ser iguales a los demás, ¿sí? Para reunirse con la familia se puede reunir otro día. Pero es que mi hija o mi hijito, pero es que reunámonos tal cosa, no. Lo que es esas fechas, todas sabemos la connotación pagana que tiene, hay que tener el valor, ¿sí? Siempre entender que esas fechas no son las fechas de nosotros. Hashem ya le entregó a Israel las fiestas, y nosotros tenemos fiestas sobre fiestas, que son hermosas, tenemos Shabbat, viene Purim, mire que Hashem le da como quien dice, están los brujitos, no se debe disfrazar a los niños, pero que Hashem que nos da algo santidad, te da al contrario, te da Purim, ¿sí o no? ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, Pesach. Sí, también tenemos hasta lo que es el año de los árboles. Tenemos, imagínense, otras fechas, por ejemplo, que tienen una connotación pagana, y es San Valentín, el Día del Amor y la Amistad, todo esto, pero Hashem nos da a nosotros, tú veas, el Día de la Madre también nos la da. O sea, Hashem nos dice, mira, acá tienes todo un calendario, ¿sí?, para que tengas tu cultura. No te tienes que pegar, como decir, de las obras de allá. Tienes que valorar la Torah que yo te estoy dando. Entonces, es importante la apreciación, saber el valor que tenemos ante Akadosh Baruj Hu y lo que Él nos ha entregado, que no lo podemos negociar. Tenemos que ser multiplicadores de esa verdad y seguir el ejemplo de los patriarcas. Cuando usted piense y usted diga, ay, pero es que yo estoy sola o solo en el trabajo y yo soy como el diferente, el raro, la rara, piense, Abraham se tuvo que enfrentar a Nimrod y por su creencia, por su fe, por su convicción, lo iban a meter en un horno para quemarlo. A mí no me está pasando eso, ¿sí o no? O sea, es ver las cosas con esos lentes donde Hashem nos está ayudando, pero que también nosotros es entender que la Torah se adquiere con esfuerzo y sacrificio, ¿sí? Y entre más trabajes las cosas y más te esfuerces y te cuente o te cueste, ¿qué va a pasar? Usted va a sentir que tiene el sabor, que va a ser como una miel para usted. Pero si usted todo lo quiere así, démelo así, ¿sí?, en una mesa, simplemente, usted no va a valorar la Torah, ¿sí? Usted va a vender la Torah simplemente, como decimos, por un plato de lentejas. Y la luz que tuvo en Hanukkah simplemente fue, ya, algo superficial, emoción, ya. Entonces, de ahí es importante y rescatar que Hashem nos da a nosotros esa fuerza de voluntad, de ver el ejemplo de los patriarcas y de las matriarcas. Joseph Hassadi, me encanta, ¿sí? Joseph Hassadi nos enseña que él era el solo en Egipto. Y no estamos hablando de un hombre simple. La Torah lo describe
como un hombre apuesto. Dice que era de bella figura y tenía una cara muy bonita, ¿sí? Y era joven, ¿sí? Entonces Joseph puede haber tenido todas las excusas, ahí así por haber, de decir, yo soy solo, mi papá y mi mamá no están, no tengo esposa, soy un hombre apuesto, yo no, voy a perder amigos, entonces siempre voy a estar solo, yo tengo que ser como ellos, como los egipcios. Vamos a ver que esa, digamos, pureza de Joseph, ese deseo de agradar a Hashem, de cumplir la voluntad de él y de su padre, ¿sí? De Jacob, vemos cómo fue el final de Joseph, ¿sí? O sea, fue un hombre que le cambió de la noche a la mañana el masal, ¿o no? ¿Sí? Fue bendecido. Donde lo que él hacía, Hashem lo prosperaba. ¿Eso qué significa? No debemos hacer las cosas como dice el Pirkei Avot por recibir recompensa, pero sí hacer las cosas por convicción, por amor. Hay una diferencia entre lo que es el amor y el temor. Hay gente que sirve a Hashem por miedo. Es que Hashem me castiga, ¿sí? Es que Dios puede traer sus juicios. Nosotros tenemos que servir a Hashem por amor, ¿sí? Y cuando hay amor, hay placer. O sea, ¿por qué? Porque usted va a disfrutar. Es como cuando usted se enamora, usted quiere compartir con esa persona, ¿sí? Y por ende se disfruta cada momento con esa persona. O sea, se hablan de los momentos bonitos, románticos. La pelea no, ¿sí o no? Obviamente que no. Sí, pero todos buscamos tener como esa estabilidad en nuestra relación. Lo mismo es en la vida espiritual. Entre más yo me conecto con Hashem, más voy a disfrutar de esa espiritualidad, más luz voy a obtener. Pero si yo no recargo mi alma con Torah y Tefilá como esa batería, más en este tiempo, ¿sí? Me voy a debilitar. Es como el celular. Si usted aquí, por ejemplo, no lo carga y usted sigue viendo videos y no carga, no pone a cargar el celular, se debilita y se apaga el celular. Así lo mismo con el alma, ¿sí? El rabino Joseph Sonana nos dice que el alma se puede morir. Hay gente que está viviendo, pero el alma está muerta. ¿Cómo se da uno cuenta? Personas que están dedicadas solamente al materialismo, nada de espiritualidad. ¿Sí? Desde que se levantan hasta se acuestan, todo es materialismo. Satisfacer deseos. Pero el alma que Hashem nos ha dado, que es pura, que lo decimos en el rezo, hay que alimentarla. Si usted en el día no estudia Torah, no hace tefilá, ¿cómo va a estar el alma ya al final? ¿Sí? Va a estar debilitada. Cualquier vientecito, cualquier cosa lo movió y usted ya se le acabó como que le movió el mundo. Por eso es importante tener en cuenta esas dos situaciones, esas dos kelim, esas dos herramientas, la tefilá y el estudio de la Torah. Am Israel superó las adversidades, la situación es difícil, que querían opacar esa luz, por ejemplo, con toda la cultura griega, el caso, por ejemplo, del hedonismo, el cultivo al cuerpo, todas lo que era en contra de lo que es la Torah, ¿cómo lo superaron? Con la dedicación, con tefilá y ¿con qué? Con el estudio de la Torah. Entonces de ahí que sea de bendición todo lo que hemos estudiado y que sea Hashem dándonos verajá en todos nuestros proyectos. Bueno, hasta luego y la próxima. Shalom. Gracias, Rabani. Buenas noches. Shalom. Buenas noches a todas. Shalom. Gracias.